Teníamos el contexto de lo que se sabe hasta ahora, de lo que está pensando el gobierno para reemplazar esta flotilla de aviones. Pero empecemos por el principio. ¿Qué tenemos hoy en Colombia? ¿Cuántos CAFIR y de verdad ya están muy viejos? Sí, los CAFIR es una flota de 22 CAFIR más o menos, muy degradados están los CAFIR en este momento. Y realmente lo que dijo Petro en una reunión fue que montarse ahí es un riesgo y es cierto. Es decir, esa flota ya no aguanta más. La última modernización se hizo en 2014, 2015. Bajo el gobierno se llevó a hacer un Kazakh de tercera generación .5 y hasta ahí, pero realmente no se puede, no hay forma y no, es un riesgo en todo sentido y quedaríamos sin superioridad aérea a nivel regional. No es viable tener más CAFIR al fin de año. Manfred, pero siguiendo entonces esa cronología, nosotros también teníamos dentro de las noticias que hemos publicado sobre esta situación de los aviones de nuestro país una recomendación que le habían hecho a Iván Duque, el anterior presidente, de parte de la FAC, de hacer un cambio. ¿Qué pasó con esa recomendación? ¿Ese cambio no se va a hacer? ¿Sí se va a hacer? ¿Se va a hacer una estrategia mucho más robusta? Sí, o sea, cuando estaba el presidente Iván Duque, la opción era F-16 bloque 70, eso estuvo muy cerca, pero a ver, lo que sucedió durante esa parte fue que, digamos, el paro nacional, las protestas, la pandemia, todo eso dificultó y paró la compra de esa renovación que se debió haber hecho mucho antes, porque de todos modos la devaluación de la tasa de cambio pues eleva los costos. Si esto se hubiera hecho hace unos 4 o 5 años, pues no estaríamos pagando más por efectos cambiarios y demás. Entonces ya subió de precio, ya cambió. Y bueno, y otra cosa además, el gobierno Petro es muy cercano al gobierno francés. Recuerden que el gobierno Gustavo Petro viajó al Eliseo, se reunió con Macron y pues tiene una cercanía, digamos, tiene una cercanía con el gobierno francés. Entonces, esa opción estaba muy lejana hasta hace poco. Y si quieren les centro por qué les digo que por qué el Rafale es como algo que no esperábamos en este mundo militar. Sí, sería importante ahondar en ese asunto ya que usted lo menciona, porque sobre la mesa hay varias ofertas. Están los estadounidenses, también hay una oferta alemana, están los suecos, están los franceses. Pero bueno, más allá de esa cercanía del presidente Petro con Emmanuel Macron, realmente ¿cuál es el que nos conviene? ¿Por qué si nos convendrían de pronto los franceses o usted cuál cree que debería ser la mejor decisión? Bueno, voy a bajar una lista rápida. El Gripen solamente lo usan 3 fuerzas aéreas: Suecia, Sudáfrica y Brasil. Es decir, tienen muy pocos usuarios. ¿Qué sucede? Que los costos se disparan de cualquier entrenamiento y además esos aviones nunca han estado en combate real. No tienen doctrina operacional, no son de OTAN. Es decir, tienen muchos problemas y los que nos ofrecen a nosotros solo se han entregado 10 al gobierno sueco, que es su usuario principal. Entonces, digamos, son muy problemáticos esos aviones porque realmente no nos conocemos. Son unos buenos aviones, pero no los conocemos. Los bloques 16, F-16 bloque 70, es el avión más demandado, más usado por fuerzas aéreas, probado en combate por todas las partes, pero tiene un problema y es que cuando se van o sea, un avión de combate se actualiza como un software. Coloco el ejemplo del celular. La empresa Apple o la empresa Samsung hace actualizaciones y se las envía a los usuarios. Con los aviones sucede algo similar, pero pues a un nivel mucho más sofisticado. Por ejemplo, el sistema de tiro de puntería guiada son códigos que se envían. La fábrica que es esta es Lockheed Martin. Y eso es un problema, o sea, ha sido problemático. El gobierno de Chile ha sufrido mucho de eso, porque el uso final del avión cuando se va a usar, entonces viene a ser complicado. Han habido problemas con el Pentágono, Chile ha sufrido mucho de eso. Y según, pues digamos lo que yo he tenido en conocimiento al gobierno, a Gustavo Petro, eso no le gustó mucho porque es como si el avión no fuera de nosotros, porque toca pedir muchas autorizaciones por una operación, digamos, de calado alto. Es decir, ha sido problemático por ese lado. El Eurofighter tiene un problema en los Typhoon, y es que tienen 2 motores, y 2 motores son 2 problemas, porque toca mandar a arreglar los dos motores. Es un avión tampoco que ha sido probado en combate, es decir, es un avión caro, realmente tampoco. El Rafale es un avión muy bueno, es casi una quinta generación de aviones, o sea, unas capacidades impresionantes. Si nos tuviéramos, tendríamos superioridad aérea del continente, excepto Brasil. Esto es, lo coloco en estos términos: tener Rafale es como tener un Ferrari Testarossa. En esos términos, o un McLaren, es como tener un carro de esos, para que ustedes se hagan, digamos, tomen un ejemplo, digamos, la audiencia que no está metida en estos temas. Tener un avión de estos
todos son buenos, pero los Rafale son de los aviones más superiores que hay en capacidades, en desarrollos, en todo. Entonces, nos sorprende porque es un avión caro, es un avión, pero Francia sé que la negociación sí está muy adelantada. Lo que decía Eric, el analista de Infodefensa, es cierto, y está muy, muy cercana a la negociación, según lo que yo también he indagado, Paola. Claro, y seguramente nos vamos a ir por ese lado, bueno, digo nos vamos, el gobierno de Gustavo Petro, pero entonces este comité técnico que está evaluando todas estas opciones, que está analizando las condiciones de tecnología, que está analizando el precio, pero también está analizando, me imagino yo que el costo de un Ferrari es altísimo, posiblemente también tengan unos costos altísimos. ¿Cuándo tienen ese plazo para hacer ese anuncio oficial? ¿Hasta cuándo se puede conocer efectivamente esa renovación? Bueno, esto ya ha estado muy avanzado, esa comisión ha venido trabajando hace mucho tiempo. El Rafale estaba descartado por varias cosas. Primero, por el precio. Segundo, por las formas de financiación no eran muy claras. O sea, una compra de estos, para entrar en tecnicismo, se hace por OPSES. Eso es unos derechos de compensación. Digamos, es una figura financiera para el mundo militar que es un poco compleja para desarrollarla en este momento acá. Y se hace por ahí, digamos que no era muy claro, esa compensación no era muy clara para poderlo desarrollar. Parece que eso hubiera cambiado con el gobierno del presidente Gustavo Petro. Y esa comisión, digamos, por eso lo tenía descartado, por la restricción presupuestal y la cercanía de los Estados Unidos de los pasados gobiernos. Pero esto, pues, parece que cambió y ahora estamos en este pedazo. Y Francia dice que puede financiarlo de una manera diferente. Y otra cosa que el Dassault es una empresa productora de los Mirage, nosotros ya tuvimos Mirage con la Fuerza Aérea. Y esa fue una relación muy tensa en su momento, pero ya los conocemos. O sea, ya conocemos cómo nos ha ido con ellos, ya sabemos, digamos, las diferencias que hubo ya son conocidas, entonces, digamos, hay una cercanía con esa empresa, con los franceses ya hay una cercanía, y Francia tampoco puede dejar seguir perdiendo mercado en América Latina, porque es que Brasil tiene Rafale, tiene Gripen, de la SAP, de la empresa sueca, y falta que la Fuerza Aérea de Ecuador y Perú renueven flota, y si es posible que se inclinen por los SAP, entonces Suecia se estaría quitando el mercado a Francia, y Francia yo creo que está mirando eso, y pues Colombia es uno de los países más importantes de la región, junto a México y junto a Brasil, y más en términos militares, entonces por eso creo que se inclina por esa opción, y ya eso está sobre la mesa. ¿Quién le da la decisión final? El presidente. Manfred, quisiera entender mejor. Ya, pues, Quisiera, Manfred, entender mejor algo que usted nos dijo, y es que los Gripen no son de OTAN. ¿Eso qué significa o qué implicaciones tiene? Claro. Lo que pasa es que al no ser de OTAN nunca han estado en ejercicios militares. Es decir, no han estado en ejercicios militares, los códigos, esto se llama doctrina, los manuales de cómo se opera esos aviones realmente no tienen. Entonces, si le llega a Colombia un avión de esos que no ha sido operado, pues nos toca desarrollar no solamente el comprar el avión, no solo los costos de mantenimiento, que son lo más caro. El avión vale 30%, el mantenimiento vale 70%. Pero aparte de eso, nos toca desarrollar un manual de doctrina de operaciones, y más en Colombia que tenemos guerra irregular, que tenemos operaciones de grupos armados y demás. Entonces, digamos, se nos complica mucho la cosa en eso, y al no ser OTAN y nunca haber estado en un ejercicio militar, pues es muy complicado, porque cuando vayamos a hacer, por ejemplo, ejercicios de Red Flag, los ejercicios de bandera roja con Estados Unidos, pues esos aviones nunca han estado metidos ahí, entonces, cómo ataca un blanco y cómo defiende un blanco va a ser muy complicado. Es decir, es muy, muy complejo, es muy buen avión, es un avión muy bueno, pero tiene todos esos arandelas que dificultan que sea viable para Colombia. Bueno, no, y escuchándolo a usted, entendiendo cómo funciona todo este asunto, nos queda claro que tomar esa decisión es mucho más compleja de lo que pensábamos. Se necesita para la seguridad y la defensa nacional. Manfred, muchísimas gracias por este tiempo con nosotros. Qué bueno verlo antes de que se acabe el año, así que de una vez le digo a usted feliz Navidad. Muchas gracias. Igualmente, María Paula, muchas gracias y un gusto volverte a ver.